Bienvenidos a El Último Trastolillo, un maravilloso viaje por la Cantabria mágica. Episodio 8. En ruta hacia el este. A cierta distancia de las marismas, tras sobrevolar el puerto deportivo y el puente que llevaba a la pequeña ciudad del Astillero, rodearon la montaña de Peña Cabarga e iniciaron la ruta hacia el este en dirección a las marismas de Santoña. Después de contar todo lo que le había sucedido con el espíritu de la naturaleza a la vieja gaviota Ceice, decidieron realizar el viaje por la costa. Aunque las ráfagas de viento les resultaban menos favorables, evitarían las rutas de vuelo más cómodas para las aves rapaces, que ahora eran sospechosas de estar siendo utilizadas como vigías por las fuerzas oscuras que servían al caos. Tras las advertencias del cisne, había quedado claro que la vida de Bóreas corría un serio peligro. Peligro del que el joven Trastolillo no había sido consciente hasta este momento. Así es como sobrevolaron acantilados, playas y poblaciones costeras, hasta que una fina lluvia empezó a caer sobre ellos. Aumentó esta su intensidad hasta el punto en que el vuelo se hizo complicado y peligroso. Ceice, que volaba a mayor altura con la intención de controlar mayor distancia y evitar cualquier tipo de sorpresa, descendió, indicándoles que debían buscar refugio. Justo al borde de un acantilado encontraron un pequeño bosque de encinas y chaparras que había brotado al amparo de las grandes rocas. Se adentraron entre los pequeños árboles que inmediatamente les dieron cobijo. La frondosidad de aquel pequeño bosque apenas dejaba entrar la luz. Un joven conejo se cruzó a su paso y en cuanto los vio, salió corriendo en dirección a una pequeña loma salpicada de madrigueras. Justo cuando le observaban, se acercó a ellos otro conejo adulto que había salido por una de las oscuras bocas de la gran madriguera subterránea. «Si buscáis cobijo, todas las madrigueras están ocupadas», dijo mostrando cierta desconfianza, con la clara intención de alejarlos de allí. «No nos quedaremos mucho tiempo», respondió Ceice con tono amable. «Solo buscamos refugio mientras dure la tormenta». «Ah, vaya». El conejo pareció sopesar aquella información con más calma. «En ese caso, al fondo, junto a las rocas, encontraréis algún hueco grande que os pueda servir». Caminaron por entre los chaparros un rato en el que se toparon con un grupo de jabatos que, jugando, cruzaron la senda a toda velocidad ante la atenta mirada de dos corzos que pastaban en un claro no lejos de allí. Cuando el pequeño bosque empezó a tornarse más frondoso, encontraron al final de la senda un conjunto de rocas que al desprenderse habían creado una espaciosa cueva. Allí, Ceice y Morrigan, agotadas del terrible esfuerzo hecho volando junto a la costa con una climatología tan adversa, se agazaparon y quedaron dormidas inmediatamente. Bóreas, apoyado entre sus dos amigos, permaneció despierto, analizado cuánto le había revelado el espíritu de la naturaleza. Sus palabras parecían una especie de acertijo o una broma del destino. Si él era el último de su especie, la misión de llegar al bosque sagrado se convertía en una aventura arriesgada o prácticamente imposible. No había sopesado aquella posibilidad en ningún momento, pero estaba claro que Greenmel sí. Tal vez lo que la anciana no había imaginado es que todo se precipitaría de aquel modo. Le preocupaba cómo encontrar a Leider,
aunque el espíritu le dijo que sería Leider quien le encontraría a él. No entendía muy bien cómo aquella especie de pato podía albergar en su interior a un trastolillo. Para colmo de males, estaba amenazado por fuerzas desconocidas, cuya intención era acabar con él, porque al parecer, si acababan con su existencia, adquirirían más poder dentro del mundo mágico y de ese modo romperían el equilibrio. ¿El equilibrio se rompería si él dejaba de existir? Estaba claro que no estaba dispuesto a que eso ocurriera, pero desde que el espíritu lo mencionase había empezado a sentir una pequeña presión en su pequeño pecho. Decidió que lo más sensato sería preocuparse de cada cuestión cuando llegase su momento. Cada cosa a su debido tiempo, le había dicho Grimmael. Ahora su prioridad era encontrar a Leider. Mientras rumiaba estos pensamientos, se fue quedando dormido, cobijándose en el calor de las plumas de sus 2 compañeros de viaje. Sin embargo, antes de dormirse del todo, algo lo despertó. Empezó a notar que la temperatura aumentaba, haciéndole sentir incluso calor. Un extraño zumbido le hizo entreabrir los ojos de nuevo para descubrir algo realmente desconcertante. Ante él, una elegante libélula de color azul se mantenía suspendida, moviendo sus alas a gran velocidad. Bóreas abrió los ojos del todo. Ante su sorpresa, sentada sobre el bello insecto, una pequeña criatura de aspecto diabólico le lanzaba una profunda mirada de odio. Acto seguido, la singular criatura unió sus diminutas manos y de la nada creó una pequeña bola de fuego que lanzó con todas sus fuerzas a los pies del joven trastolillo. La hojarasca prendió al instante. Fue entonces cuando Bóreas miró alrededor para descubrir de dónde procedía el calor que estaba sintiendo. Todo a su alrededor estaba en llamas. Varias de aquellas criaturas, montadas sobre sendas libélulas, lanzaban bolas de fuego a discreción alrededor de donde se encontraban. ¡Querían quemarles vivos! Despertó apresurado a Faith y Morrigan, que se incorporaron desconcertadas. El humo ya subía por entre las ramas de los árboles, que estaban empezando a arder violentamente a pesar de estar ligeramente mojadas por la lluvia. Los diablillos, al ver que estaban despiertos, rodearon a nuestros amigos para evitar que se pusieran a salvo, ante lo que Bóreas y Ceice respondieron. El trastolillo haciendo uso de su vara y la gaviota defendiéndose con el pico y sus poderosas alas. Una llama prendió en la cola de la gaviota. ¡Fuego! ¡Fuego!, chilló Morrigan, alertando a su compañera. Bóreas reaccionó cubriendo las llamas con su capa, que quedó totalmente chamuscada. Una vez que consiguieron abrirse paso, batallando con aquellos diablos de fuego, se dirigieron a la zona rocosa en el borde del bosque que daba a los acantilados. El humo era cada vez más intenso, lo que les hacía difícil respirar y ver hacia dónde se dirigían. Casi a tientas, el pequeño trastolillo encontró una gran grieta entre las rocas. No sabían si aquella grieta los llevaría a alguna posible salida, pero, rodeados ya por las llamas, el humo y aquellas peligrosas criaturas, no les quedaba más remedio que arriesgarse a llegar hasta el final. Se adentraron, pues, Ceice con cierta dificultad debido al tamaño de la grieta, y avanzaron a duras penas por la oscuridad. Podían oír el zumbido de las libélulas sobre la roca, intentando alcanzarles. Se oían las risas desagradables de aquellos maléficos diablillos, mientras una y otra vez estos lanzaban bolas de fuego al interior de la grieta tratando de alcanzarles. Acuciados ya por el humo y el fuego en el estrecho pasadizo, Bóreas alcanzó a ver la claridad que se filtraba por el hueco que se ensanchaba al fondo de la grieta. A medida que se acercaban, pudieron oír el rumor de las olas al golpear contra los acantilados. Incluso les llegó el aroma húmedo y salado del mar Cantábrico. Una vez que llegaron al final, descubrieron que se encontraban en el borde del acantilado. Está bien, volaremos hacia el interior del mar. Así la brisa les impedirá seguirnos. Luego buscaremos un nuevo refugio, dijo Ceice, esforzándose por hacerse entender
entre el fuerte ruido que hacían las olas al romper contra las paredes del acantilado. Boreas subió sobre Morrigan y se agarró con fuerza para evitar que la fuerte brisa le hiciese caer al iniciar el vuelo. Luego, superado el peligroso despegue, se aproximó al oído de la corneja. «Muy bien, Morrigan, vuela con todas tus fuerzas». Al principio, la corneja tuvo que luchar contra las ráfagas de viento que, por su corpulencia, la empujaban peligrosamente hacia los acantilados. Luego, una vez que alcanzó suficiente altura, ayudada por Zeice que le guiaba en el vuelo, tomaron dirección a mar abierto, dejando atrás la amenaza de los pequeños diablos de fuego. Tras ellos, el bosque de chaparros se consumía en llamas, y muchos de los animales que allí habitaban huían como podían de ser devorados por el fuego. Nuestro pequeño amigo no pudo por más que sentirse responsable de aquella situación. Si aquellos seres malvados no le hubieran seguido hasta allí, aquellos pobres animales seguirían con sus tranquilas vidas, y sin embargo ahora les esperaba un incierto futuro. Aquello le hizo sentir terriblemente triste. Estaba claro, había fuerzas muy poderosas decididas a acabar con su vida antes de que culminara su misión de llegar al bosque mágico. A esos malvados seres no les importaba infligir el daño que fuera necesario para conseguirlo. No importaba si otros seres se veían afectados o morían por su culpa. En realidad, su objetivo era eso, hacer el mayor daño posible. Nada desde ese momento volvería a ser lo mismo. Todo se había vuelto frío y gris. Boreas sentía un enorme vacío. No se trataba tanto de tener miedo, sino la sensación de estar solo, sin nadie que pudiera comprenderle, nadie que pudiera ayudarle. Se sentía responsable de todo lo que les pudiese ocurrir a los que le ayudaban de ahora en adelante. Aquella iba a ser una prueba terriblemente dura, para la que no sabía si Greenmel le había preparado lo suficiente. Una vez que vieron seguro regresar a la costa, guiados por el vuelo certero de Zeice, se dirigieron a una enorme cueva que había en las proximidades de un colorido faro, junto a los gigantescos acantilados de la salvaje costa cantábrica. Buscaron un refugio que, en caso de que aquellos pequeños diablillos volvieran a dar con ellos, les resultase fácil librarse de ellos volando de nuevo mar adentro. La cueva era húmeda y fría, y no lejos de ella podían oírse los bufaderos que las rocas formaban al pie de los acantilados. Ya empezaba a oscurecer el día, y las nubes, que parecían haberles estado vigilando desde la costa, regresaban lentamente a lloviznar y pintar de gris la tarde. Morrigan estaba agotada, ya que su forma de volar era muy diferente a la de Zeice. Al ser de menor tamaño, la envergadura de sus alas le impedía planear sobre las corrientes de aire de la misma manera que la gaviota. Una vez que estuvieron a cubierto, la corneja buscó un rincón y se quedó profundamente dormida. Boreas revisó las plumas de la cola de Zeice que los diablillos habían quemado. «No es nada, no te preocupes. Pronto volveré a estar bien», dijo con calma la vieja gaviota, a la que también se le empezaba a notar el cansancio. Buscaron alrededor algunas moras para reponer fuerzas. Boreas recolectó las suficientes para compartir con Morrigan. Una vez hubo comido, tomó 2 hojas de hiedra y se las metió en la boca. Comiendo un poco antes de consumir la hiedra, evitaba perder el apetito. Se fijó en que el verdor de su piel había ido desapareciendo desde que vivía fuera de la vieja chimenea y recibía la luz del sol durante muchas horas al día. Sin embargo, la herida que el gato le había provocado se tornaba cada vez más verdosa, aunque no le dolía. Limpió con agua de un pequeño arroyo que se precipitaba al mar y se quedó absorto observando cómo Zeice trataba de conseguir algo de pescado para que le sirviese de cena. No lejos de ellos, desde algunas casas habitadas por humanos, les llegaba la algarabía de alguna celebración. Boreas buscó agua para llevársela a su amiga Morrigan. Justo en ese momento apareció Zeice con una buena pieza de pescado en el pico. «Comida»,
dijo la gaviota poniendo el pez sobre la roca húmeda. «Nos vendrá bien comer algo contundente. Calculo que aún nos quede una media jornada hasta llegar a las marismas del este». Sin embargo, Bóreas se encontraba absorto. Teice se percató de ello en ese instante. «¿Qué ocurre, pequeño?», preguntó la vieja gaviota acercándose al trastolillo. «¿Y si no soy capaz, Teice? ¿Y si no consigo llegar al bosque? Os estoy poniendo en peligro y ni siquiera sé si encontraremos a ese tal Eider». «Bueno, Morrigan y yo estamos aquí por decisión propia. Preocuparse demasiado nunca sirvió de mucho. La vida fluye, Bóreas, incluso cuando parece que no lo hará. Tú solo tienes que poner tu ímpetu e ilusión. El resto ocurrirá. Y siempre es mejor estar para poder intervenir en lo que ocurra. Estás cansado, amigo. Lo mejor es que descanses y mañana lo verás todo de otro modo». Bóreas asintió. Era cierto, se sentía muy cansado. Había sido una jornada larga y llena de emociones. Comió algo del pescado y luego se tumbó junto a Morrigan. La tormenta se había marchado y un cielo estrellado adornaba el firmamento. Pensó en cuanto el espíritu de la naturaleza le había dicho. Deducía por las palabras de éste que él era descendiente de los guardianes del libro. Hojeó el cuaderno rojo. En él había multitud de historias escritas con una caligrafía cuidada. Entonces le asaltó una pregunta que había estado dentro de él desde que tuvo conciencia. ¿Quién le había dado vida? ¿Dónde se encontraría ahora el ser que puso su magia para que él estuviese vivo? Greenmell nunca mencionó quién había sido. De hecho, las pocas veces que surgió ese tema lo esquivaba de forma notoria y Bóreas dejó de preguntar. Pero ahora, con la ausencia de su abuela y tras las palabras de Cieno, el espíritu de la naturaleza, le surgió la necesidad de conocer sus orígenes. Tal vez muchas de las pistas que buscaba se encontraban en aquel cuaderno color rojo. En esas divagaciones estaba cuando se quedó dormido. Poco antes del amanecer, un fuerte bufido le despertó. Los buferos que había en la cueva próxima parecían emitir ahora un sonido mayor que se le antojaba aterrador. El mar empujaba el aire por aquellas chimeneas naturales, provocando sonidos fantasmales. Se dio la vuelta y se arrimó más a la corneja, que estaba profundamente dormida. De nuevo, el bufido aterrador le sacó de su duermevela. Empezaba a clarear y, aún así, la luz del faro se proyectaba intermitentemente a lo lejos, en un horizonte tormentoso. Sin embargo, sobre el azul oscuro del cielo permanecían visibles algunas estrellas. Echó de menos la capa que había perdido en el fuego provocado por los diablillos. ¡Bóreas! De repente el sonido de los buferos se había convertido en un coro de voces que le llamaban. ¡Bóreas! Algo aturdido y desconcertado, tal vez por no haber dormido lo suficiente, se puso en pie. Sin saber muy bien por qué, empezó a andar hacia la cueva próxima, para cerciorarse que era allí donde procedían las voces y aquel canto. La cueva era gigante ante sus ojos, tan húmeda como la que ellos usaban de refugio. Sin embargo, ésta se abría a los acantilados. En su parte superior, dos aberturas, como dos gigantescos ojos, miraban hacia el cielo. Aquellas oquedades daban un aspecto terrorífico al lugar. Un nuevo bufido le pilló desprevenido y lo asustó. Observó que el mar golpeaba el acantilado con una virulencia inusitada, lo que provocaba que el sonido que salía por las chimeneas, por donde subía la presión del aire y el agua, fuese más fuerte. Incluso hacía que la espuma del mar llegase a lo más alto. De nuevo sonó el potente bufido. ¡Bóreas! Volvieron a resonar las voces de forma contundente. ¿Quién me llama?, preguntó el trastolillo ahora con cierta rabia, provocando que el eco de la cueva le devolviese el sonido de su propia voz por varias veces repetido. ¡Bóreas! Esta vez
el canto coral le llegó desde el acantilado. Nuestro amigo fue hacia el lugar desde donde parecían llamarle. El mar ante él se elevaba mecido en monstruosas olas que golpeaban con virulenta fuerza las rocas bajas y la pared del acantilado. «Ven con nosotros, Bóreas. Vamos a jugar». Nuestro amigo se asomó al acantilado para descubrir que entre la espuma del mar surgían unos alegres y pequeños seres de bellas caras y con su dulce canto le invitaban a seguirles. El mar, embravecido, volvía a golpear una y otra vez las rocas, y aquellos seres surgidos de la espuma seguían llamando al joven Trastolillo. «Ven con nosotros, Bóreas. Es divertido». Sin saber muy bien por qué, se aproximó aún más al borde del acantilado. «Seremos amigos, Bóreas. Ven a disfrutar de las profundidades del mar. Aquí no hay preocupaciones». Una gigantesca ola golpeó la roca brutalmente, lo que desestabilizó al Trastolillo, que se inclinó peligrosamente hacia el abismo. Justo en ese instante, Morrigan le agarró con fuerza de la túnica. Sin embargo, Bóreas continuaba inclinándose hacia el abismo, empujado por una misteriosa fuerza. Los dulces seres de la espuma transformaron sus extremidades repentinamente en alargados y monstruosos brazos que reptaban como sombras por las rocas del acantilado, buscando atraparle y arrastrarle al vacío. Bóreas parecía ser víctima de algún tipo de maléfico encantamiento. Morrigan se afanaba por evitar su caída, ayudada ahora también por el viejo Ceice. Las aves tiraban con fuerza de Bóreas, aunque no parecían estar ganando la batalla. Fue entonces cuando un pequeño colibrí sobrevoló a los tres amigos y, poniéndose frente al rostro del Trastolillo, dijo: «No temas, Bóreas, tú eres más fuerte que sus voces. No dejes que el miedo venza. Doblegarás al mal. Yo estaré aquí para ayudarte. Busca tu destino». Una última y furiosa ola golpeó la costa. «¡Despierta!», gritó el colibrí. Bóreas despertó de repente sobresaltado, comprobando que ningún ser extraño de espuma trataba de arrastrarle a los fondos marinos. Todo parecía haber sido una terrible pesadilla que había dejado en él cierta desazón. Morrigan, recuperada ya de su agotamiento, le miraba con curiosidad mientras esperaba a su lado, dispuesta a continuar el viaje. Cuando Bóreas se incorporó, descubrió maravillado ante él un soleado día de verano. Ceice, que ya volaba sobre los acantilados, pasó junto a ellos en perfecto vuelo rasante. «Vamos, perezosos. A no más de media jornada nos esperan las marismas del este». Esto ha sido El último Trastolillo. Regresa con nosotros en el mundo mágico en próximos episodios.